Penúltima jornada de campaña con las espadas por todo lo alto. Una jornada en la que el Partido Popular ha acudido a la barriada del Mixto para volver a poner sobre la mesa que de cara a este domingo solo hay dos opciones. Así lo ha explicado el candidato al Congreso, Guillermo Martínez. Yo le pido a los ceutíes una reflexión y que piensen si pretenden apoyar a un gobierno como el de Pedro Sánchez, que insisto, va a colaborar con sus socios independentistas y con sus socios los batasunos en la ruptura de la unidad de España y que no va a poner los mimbres necesarios para afrontar la recesión económica que viene de camino, o un gobierno encabezado por el Partido Popular, por Pablo Casado, que sin duda alguna defiende como primer principio la unidad y la integridad territorial de nuestro país y cuyas políticas económicas, que son las mismas que hemos aplicado en otras ocasiones y que han supuesto la creación de millones de puestos de trabajo, son las que están en el punto primero de nuestro programa electoral. Conocer las rutas, horarios o tarifas de precio de la empresa de autobuses desde el teléfono móvil ya es posible desde hoy, y es que ha entrado en funcionamiento una aplicación en la que además se pueden consultar noticias sobre la historia de la empresa o los recorridos. Estará disponible próximamente en el Play Store de Google y se prevé que en un futuro pueda incluir también el seguimiento en tiempo real de los vehículos. Y la aspiración de grupos terroristas como Daesh o Al-Qaeda de reconquistar el califato de Al-Ándalus no va a desaparecer en los próximos años, si bien es cierto que no es una amenaza nueva, sino constante. Así lo considera la investigadora del Real Instituto Elcano, Carola García Calvo, que ha presentado en Ceuta un libro sobre la evolución del yihadismo en España desde los atentados de Atocha. García Calvo también ha hablado del papel de Ceuta y Melilla. Que en España es ahora cuando las segundas generaciones están emergiendo y se están ya consolidando. Claro, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con unas características sociodemográficas totalmente diferentes. Aquí hay ya cuartas generaciones, es decir, que ya la realidad es otra y, como digo, hay una población que ya ha alcanzado esta juventud, que ya pertenecen a las segundas y a sus subsiguientes generaciones. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Y lo hacemos con la información electoral, porque el Partido Popular se ha desplazado este jueves hasta la barriada del Mixto, donde ha hecho balance de la campaña electoral y ha vuelto a insistir en que Pablo Casado es la mejor opción para el futuro de España. El candidato al Congreso ha recordado además que en estas elecciones lo que se elige son los representantes de Ceuta en las Cortes Generales y no en la Asamblea, y ha querido agradecer su esfuerzo a todas las personas que han trabajado en esta campaña electoral y que estarán el domingo como interventores y apoderados en todos los colegios. Los candidatos al Congreso y el Senado del Partido Popular han puesto prácticamente fin a su campaña electoral este jueves en la barriada del Mixto. Lo han hecho recordando que este domingo lo que se elige son los representantes de Ceuta en las Cortes Generales y no a quienes formarán parte de la Asamblea los próximos 4 años, unas elecciones que tendrán lugar el próximo 26 de mayo. Domingo son las elecciones generales y por tanto elegimos al diputado y a los 2 senadores que queremos los ceutíes que nos representen en las Cortes Generales. Insisto. Después vendrán las elecciones autonómicas, es cuando elegiremos a los 25 concejales que representarán a los ceutíes en el ayuntamiento. Pero lo que votamos el domingo es las elecciones generales. Y ya sabéis, y ya saben los ceutíes, que es el sistema mayoritario y, por tanto, el que más votos tenga será el que obtenga el único diputado. Y en esta cita, en la que, tal y como ha explicado el candidato al Congreso, Guillermo Martínez, el ganador se lo lleva todo, han querido poner sobre la mesa que solo hay 2 opciones, la que representa Pedro Sánchez y la que representa el Partido Popular y Pablo Casado. 2 opciones totalmente contrapuestas, ha insistido el candidato al Congreso, que determinarán el futuro de la unidad de España y de la situación económica del país. Yo le pido a los ceutíes una reflexión y que piensen si pretenden apoyar a un gobierno como el de Pedro Sánchez, que, insisto, va a colaborar con sus socios independentistas y con sus socios los batasunos en la ruptura de la unidad de España y que no va a poner los mimbres necesarios para afrontar la recesión económica que viene de camino, o un gobierno encabezado por el Partido Popular, por Pablo Casado,
que sin duda alguna defiende como primer principio la unidad y la integridad territorial de nuestro país y cuyas políticas económicas, que son las mismas que hemos aplicado en otras ocasiones y que han supuesto la creación de millones de puestos de trabajo, son las que están en el punto primero de nuestro programa electoral. De hecho, ha insistido Martínez, los datos de la encuesta de población activa de este jueves han puesto de manifiesto la destrucción de empleo, una destrucción de empleo que los populares auguran que será peor si Pedro Sánchez sigue al frente del gobierno. Porque hoy, sin ir más lejos, se han hecho públicos datos oficiales del propio Gobierno de España, a través de la EPA, del Instituto Nacional de Estadística, en los que se acredita que se han destruido en el primer trimestre del año 2019 50.000 puestos de trabajo. Es el peor trimestre de la encuesta de población activa desde el año 2013. Los candidatos al Congreso y el Senado del Partido Popular se desplazarán este viernes a Madrid, donde participarán en el cierre de campaña a nivel nacional. Pero antes han querido agradecer su esfuerzo a todas las personas que han trabajado en esta campaña, así como a quienes este domingo ejercerán de apoderados e interventores en los distintos colegios electorales. El Partido Socialista ha visitado Bermudo Soriano en la tarde de este jueves. Desde allí han hablado de transición ecológica dentro de los 7 bloques del programa electoral. Entre sus propuestas incluye incorporar los planes de empleo a la limpieza de montes y playas o, con la intención de que Ceuta deje de ser una isla energética, recuperar el proyecto del cable eléctrico con la península y estudiar el empleo de energías renovables como la eólica en la ciudad. Adil Mohamed, candidato al Senado por el Partido Socialista, ha comunicado este jueves que el PSOE tiene intención de emplear los planes de empleo para la limpieza de montes y el litoral dentro de su programa de transición ecológica. Dentro de los planes de empleo, que como saben muy bien que hemos repetido reiteradas veces que los hemos recuperado para la delegación del Gobierno, con estos planes de empleo, con la recualificación y la formación, se va a aprovechar para limpiar todos los montes y las playas dentro del certificado de profesionalidad que corresponde a cada uno. Por otro lado, va a haber un pacto y va a haber un desarrollo de leyes que van a ser las leyes del agua. Este desarrollo de leyes no tiene otro objetivo más que la lucha contra el cambio climático. Además, quieren promulgar leyes para fomentar el bienestar animal. Es muy importante que todos los ecologistas y los animalistas sepan que en nuestro programa recogemos el desarrollo y el respeto tanto a los animales como al medio ambiente. Con respecto a la dependencia de la ciudad de los combustibles fósiles para garantizar el suministro eléctrico, Mohamed ha señalado que tienen intención de recuperar el proyecto del cable eléctrico de conexión con la península, así como estudiar el uso de energías renovables. Excepto la concepción del cable energético que alimentara o que satisfaciera las necesidades energéticas de Ceuta, estoy muy implicado porque fui uno de los fomentores, ¿no? Por otro lado, respecto del campo eólico, eso evidentemente es muy importante y hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo para que se hable de una integración de las energías renovables, porque actualmente no hay espacios suficientes, las arquitecturas ya están desarrolladas, con lo cual siempre hay que pensar en proyectos que sean integrados. Y el parque eólico tiene que estar integrado en las zonas LITA y zona CEPA, que es paso de aves y litoral. El candidato ha hablado también de la inversión que proponen en I+D+I para situar a España a la cabeza de la innovación, incluida la ciberseguridad. En ese bloque de la España tecnológica vamos a desarrollar con leyes I+D+I. Entonces, en ese concepto vamos a desarrollar todo lo que son los aspectos de la tecnología y de las TIC, y evidentemente la información. Eso va a estar repercutido también en una inyección muy importante, una inversión en las universidades para que se desarrollen nuevas tecnologías y nuevas herramientas para luchar para consolidar más la ciberseguridad. Son algunas de las medidas de la política de transición ecológica que promueve el PSOE. Ciudadanos ha invertido el penúltimo día de campaña en hablar de las medidas para apoyar a los autónomos y empresarios y para ayudar a que las empresas creen empleo de calidad. Medidas como los complementos para quienes no llegan al salario mínimo interprofesional. Además, han señalado que el concepto de mochila austríaca que ahora propone el Partido Popular es una propuesta que ellos defienden desde hace tiempo. Ciudadanos ha señalado que a las empresas hay que apoyarlas y que ellos se consideran el partido de los autónomos, por lo que proponen varias medidas para facilitar el emprendimiento. Todo autónomo que no llegue al salario mínimo interprofesional no pagará cuota a la seguridad social. Todos aquellos padres que permitan y que quieran conciliar su vida profesional y laboral tendrán una cuota reducida de la cuota a la seguridad social durante los 2 primeros años de emprendimiento. Además,
Aquella persona que sea valiente, que quiera emprender, una vez que desarrolle su negocio, tendrá una tarifa plana mínima durante los 24 meses siguientes al desarrollo de su actividad. Además, el autónomo le garantizaremos una pensión justa. Estamos siempre quejándonos de que la Administración Pública tarda mucho en pagar. Garantizamos el cobro de las facturas por los contratos con la Administración Pública en 30 días. Los naranjas asocian la creación de riqueza a la creación de empleo con medidas como el contrato único. Esta creación de riqueza también conlleva una creación de empleo. Y esta creación de empleo tiene que ser un empleo de calidad, no un empleo pobre ni precario, como veníamos diciendo. Para ello proponemos un contrato único indefinido que rompa con la precariedad del momento, que rompa con los contratos basura, que abusan de la temporalidad. Además de ello, para los trabajadores garantizamos las indemnizaciones y la prestación por desempleo que se merecen, aun cuando por voluntad propia deseen cambiar de trabajo. También proponen complementos salariales para compensar a aquellos que no alcancen el mínimo interprofesional, especialmente enfocados en los jóvenes. Si llegamos a gobernar, le garantizamos un complemento salarial a todo aquel joven que inicie su actividad profesional. Todo ello facilita la actividad del empresario para generar riqueza y también para generar empleo. Pero no olvidemos que siempre hablamos de que queremos convertir a España en uno de los principales países a la vanguardia de la tecnología. Por ello, vamos a desarrollar un proyecto en el que a toda empresa que decida invertir en startup, en innovación tecnológica, en desarrollo digital, van a estar exentas de pagar impuestos durante 2 años. A preguntas de los periodistas han señalado que las propuestas de la mochila austríaca, un porcentaje del salario de cada trabajador que recibe del empresario durante toda su vida laboral y se acumula como indemnización de despido, es una medida que defienden desde hace mucho. La mochila austríaca, junto con el contrato único, lo que se pretende con ello es que el trabajador no tenga que estar sometido a contratos temporales, ahí enlazando contratos temporales, y que cuando un trabajador se marche de su empresa porque le interesa irse a otra, se lleve lo que haya ahorrado en su mochila, se lo lleve a su otra empresa. Incluso si no pierde el trabajo a lo largo de su vida y llega el momento de la jubilación, que todo ese capital que haya ahorrado en la mochila austríaca le sirva también como un fondo de pensión para su jubilación. Sin embargo, los naranjas han negado que este sistema venga a sustituir a la seguridad social, sino que sería algo complementario. La demanda planteada por Caballas contra Vox ha marcado estos últimos días de campaña electoral. Así, el candidato del PP al Congreso, Guillermo Martínez, se ha referido a la misma, aunque sin nombrar a ninguno de los dos partidos, para subrayar que quien haya entrado en política para atentar contra la convivencia de la ciudad se olvide de contar con el Partido Popular. De hecho, el candidato al PP no ha dudado a la hora de tildar esos comportamientos de deleznables. Pero lamentablemente hemos tenido también algunos gestos que no compartimos. Hemos tenido también algunas estrategias electorales que no compartimos, porque quien haya entrado en política para generar confrontación, división y romper la convivencia de nuestra ciudad, que no cuente con el Partido Popular. Lo tenemos que tener muy claro. Ceuta tiene como valor fundamental la estabilidad y la convivencia, el respeto intercultural, porque esa es la sociedad ceutí. Y si hay un partido que realmente tiene aprehendido y tiene entre sus principales valores el de reflejar esa multiculturalidad de la sociedad ceutí, ese es el Partido Popular. Cualquier otra alternativa me parece que es deleznable. Adil Mohamed, candidato al Senado por el PSOE, ha señalado, refiriéndose a Vox, que hay individuos que quieren romper la convivencia, algo que él no entiende en una era de globalización. Para el socialista no es admisible que no piensen en la cohesión social y pretendan llevar a la ciudad a una fractura. Hay individuos que desgraciadamente quieren romper la convivencia que hay en esta ciudad. Y es una pena, ¿por qué? Porque la convivencia no debe ser una necesidad, sino un denominador común a desarrollar y evolucionar hacia un futuro de bienestar. Entonces yo no entiendo cómo que haya personas con la globalización que existe, que piensen que son únicas, que tengan aires de supremacía y sobre todo que no piensen en la cohesión social, sino todo el contrario, intentar destruir y hacer que la fractura social que tiene nuestra sociedad ceutí se haga muchísimo más grande y ancha y llegará algún momento en que sea insoldable. Tanto José Manuel Gómez, candidato al Senado de Ciudadanos, como Javier Varga, diputado en la Asamblea, han criticado el llamamiento de Caballas a posicionarse contra Vox por sus declaraciones sobre el cierre de las mezquitas que denominaban ilegales. Gómez ha manifestado que Caballas no da un buen ejemplo de respeto a la convivencia en los plenos, mientras que Varga considera que Caballas usa las provocaciones de Vox para su propia campaña política, haciéndose el juego mutuamente.
El candidato al Senado de Ciudadanos, José Manuel Gómez, ha respondido a Caballas, quienes exigían durante la mañana del miércoles al resto de partidos que se manifestasen contra Vox para evitar que Ceuta se convierta en una batalla campal, advirtiendo que no son los más idóneos para hablar de convivencia y respeto. Los que estamos en la política desde hace unos cuantos años, pues los ejemplos de convivencia y de respeto que se dan en los plenos de esta ciudad, pues bueno, no voy a decir quién es el que rompe la convivencia de esos plenos ni el respeto, pero todos lo conocéis. O sea, a mí que Caballas venga a pretender darnos lecciones de civismo, de respeto y de convivencia, pues comprenderéis que no lo vamos a aceptar. Javier Varga ha querido precisar que considera que las declaraciones sobre cerrar mezquitas ilegales por parte de Rafael Rodríguez, candidato de Vox al Congreso, corresponde a una estrategia de esa formación que juega con la provocación y que Caballas aprovecha haciéndoles el juego para su propia campaña. Su campaña consiste en la provocación, en afirmaciones un tanto exageradas que en principio no dejan de ser eso, afirmaciones de campaña política. Que haya otro partido que entre a esa provocación y que termine haciendo eco de esas manifestaciones que ya digo que son pura campaña política, a mi entender, pura campaña electoral, pues es simplemente hacer en parte la campaña al que provoca. En este caso parece que a unos y a otros les interesa incrementar esa tensión y se están haciendo en cierta medida la campaña el uno al otro. A preguntas de los periodistas, Varga ha precisado que no afirma que Caballas rompa la convivencia, pero sí utiliza la táctica de Vox en beneficio propio, dándoles una visibilidad que no obtendrían de otro modo. Se aprovecha de las provocaciones que hacen otros. ¿Para romper la convivencia, fracturarla? No, para su propio interés político y para su propia campaña política. Ha recordado que Ciudadanos ya ha asegurado que no pactará con Vox. Caballas está ejerciendo de francotirador a pesar de estar fuera de la campaña. Es lo que piensa el candidato al Senado por Vox, José María Rodríguez, que niega que su partido tenga algún problema con los musulmanes y acusa a los que usan el victimismo de ser los que realmente crean una discriminación étnica en Ceuta. Vox ha presentado parte de su programa de educación y sanidad y ha visitado el mercado de Real 90. Caballas está ejerciendo el papel de francotirador de la campaña, así lo ha dicho José María Rodríguez, aspirante al Senado por Vox. El candidato a la Cámara Alta restó importancia a la denuncia planteada por la coalición contra Carlos Verdejo, secretario provincial del partido, y reseñó que son cosas de campaña. No están ni siquiera en esta campaña electoral y sin embargo están de francotiradores, desde fuera de la campaña electoral. Parece una actitud muy curiosa. Hombre, cada uno hace lo que piensa que tiene que hacer. Pero parece una actitud de atrincheramiento y no dar la cara y simplemente estar de francotirador. Básicamente eso. Eso sí, negó tener nada en contra de la población musulmana e ironizó diciendo que Caballas es el garante de la Constitución, la concordia y la convivencia. Rodríguez señaló que quien verdaderamente fomenta la división étnica es quien lleva décadas usando el victimismo como reclamo político. Esto es urdidumbre de grupos que sacan tajada a diario de eso y que llevan muchos años en política en Ceuta haciendo bandera en el fondo dicen que no de la discriminación, pero en el fondo es discriminación, ¿no? Cuando uno hace bandera étnica continuamente. Volvió a insistir en la retirada de las subvenciones a prácticamente todas las entidades religiosas. Preguntado por si el Consejo de Hermandades y Cofradías se encuentra entre ellas, señaló que cree que hace falta una sociedad más liberalizada y menos subvencionada. En principio, si cortamos las subvenciones, será para todas las organizaciones. Eso habrá que verlo, en qué manera lo hacemos, qué legalidad hay, pero lo estudiaremos lógicamente. Tenemos que ir a una sociedad más liberalizada y menos subvencionada, eso está claro. Los candidatos de Vox visitaron el mercado de Real 90 en la mañana de este jueves. Antes, el aspirante al Congreso, Rafael Rodríguez Valero, desgranó algunas propuestas en materia sanitaria. Que sí nos vamos a volcar en ello, que es la instalación de una unidad de radioterapia. Porque esto es verdaderamente vergonzoso. Ceuta está separada de la península y estos tratamientos, como ustedes bien saben, son muy agresivos. Hay una hora en barco para Algeciras y otra hora a la vuelta y bueno, lo pasan muy mal estos enfermos y es vergonzoso que no se instale una unidad de radioterapia por motivos economicistas.
Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía anuncia que hará frente a quienes quieran quebrar nuestro modelo de convivencia, que es ejemplar. La portavoz Fátima Ahmed ha señalado que su partido está dispuesto a luchar contra la derecha fascista que cruza el estrecho. Ahmed no ha desvelado su voto para el domingo, pero sí ha instado a hacerla con la cabeza alta. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía está dispuesto a hacer frente a aquellos partidos que no compartan nuestra convivencia, nuestra manera de ser, según ha dicho la portavoz de la formación, Fátima Ahmed. Ahmed ha explicado a los periodistas que con independencia de qué partido sea quien lo proponga, vamos a hacer frente a la extrema derecha europea que quiere cruzar el estrecho. Lo decíamos el otro día en la presentación de candidatura que hacíamos, y es que nosotros entendemos que estas corrientes ultraderechistas que están contaminando el ambiente en toda Europa y se está haciendo extensivo, parece ser que con la pretensión de cruzar el charco y venir aquí a nuestra maravillosa ciudad, se van a encontrar de frente con quienes defendemos los valores democráticos y constitucionales, como no puede ser de otra manera, y defendemos muy especialmente la convivencia que tenemos en nuestra ciudad, que es una convivencia afortunadamente muy positiva. Ahmed no quiso develar su voto el próximo domingo aferrándose al carácter secreto del sufragio, pero sí pidió a sus compañeros que lo hagan por aquellos que crean que les van a representar con la cabeza alta. Nosotros además hemos adoptado un compromiso expreso no solamente con nuestros votantes, sino con todas las personas que nos han venido preguntando, apelando a que voten y apoyen a aquellas personas que les ofrezcan mayor credibilidad, que les inspiren mayor confianza y que crean que van a defender mejor a Ceuta en Madrid, que no se vayan a supeditar a los intereses de ninguna formación y, por supuesto, que apoyen a aquellos que vayan a representarnos, como digo, sin ir con la cabeza agachada, sino en alto, reivindicando lo que Ceuta necesita, que es mucho. Los datos de la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año se han hecho públicos este jueves y sitúan el número de parados en la ciudad en las 8.400 personas. Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desempleo, con 4.700 paradas frente a los 3.700 hombres en la misma situación. El número de parados en Ceuta asciende a 8.400 personas en el primer trimestre del año, según la encuesta de población activa, unos datos muy alejados de los que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúa el número de parados de desempleados de la ciudad en 11.358. Las cifras de la EPA sitúan la tasa de desempleo en el 22,31%, la cuarta más elevada del conjunto del país, tan solo por detrás de Melilla, Andalucía y Extremadura. Estos datos señalan que el paro se ha incrementado en 400 personas en el último trimestre, el correspondiente al final del año, aunque las cifras no son tan negativas si se comparan con el mismo periodo del año anterior, respecto al que el número de desempleados se ha reducido en 1.000 personas. Estas cifras han de ser tomadas con cautela debido a las importantes variaciones estadísticas a las que están sometidas por razón de la reducida muestra de Ceuta. Por sexo siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, también según la EPA. Un total de 4.700 mujeres no tienen trabajo en la ciudad, frente a los 3.700 hombres que se encuentran en la misma situación. En lo que se refiere al conjunto del país, el número de desempleados asciende a 3.354.200 parados, 49.900 más que en el pasado trimestre y cerca del 2,05% menos que en el mismo periodo del año anterior. Y ya es posible consultar los horarios de autobuses en una aplicación que próximamente estará disponible en Play Store. Además de horarios y líneas, los usuarios podrán consultar fotografías antiguas, tarifas y horarios de atención al público. Eso sí, aún no es posible seguir en tiempo real el recorrido de los autobuses, circunstancia que podría producirse más adelante. Desde este jueves es posible consultar los horarios de autobuses y los recorridos de las distintas líneas a golpe de clic. Y es que este ha sido el día elegido para poner en marcha una aplicación que, además de eso, contiene información sobre tarifas y horarios de atención al público. No se puede de momento seguir el recorrido de los distintos vehículos en tiempo real, aunque esto es posible que ocurra más adelante. También se incluyen otra serie de servicios como las noticias relacionadas con el sector y una serie de juegos para ayudar a memorizar las paradas, galería de imágenes y la propia página web de la compañía, además de una reseña histórica del transporte de autobuses en Ceuta. La aplicación podrá descargarse en próximas fechas en el Play Store de Google. Y Jusapol ha protagonizado una concentración ante la sede del PSOE de Ceuta, una concentración motivada por ser el PSOE el único partido que ha puesto problemas a la iniciativa legislativa popular para que los salarios de los policías se regulen por ley y no dependan de la voluntad de uno u otro gobierno. Tramitamos 500.000 firmas para que fueran al Congreso, para que hicieran una ley de retribuciones
para que cuando entrara un gobierno u otro no nos bajaran o subieran el sueldo en función de cómo le valiera a ellos. ¿Qué pasa? Que el PSOE es el único partido que está poniendo pegas en Madrid y está intentando que la ILP, que es como se llama esta ley, que recogemos las 500.000 firmas, no entre en el Congreso ni siquiera para votarla. Incluso está preguntando al Consejo de Estado si ha caducado ya para ni siquiera tramitarla, y es el motivo por el cual estamos aquí. Y tanto la ciudad autónoma como la delegación del Gobierno han parado al mediodía de hoy para guardar un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista, una mujer y su hijo en Adeje, Tenerife. Ambas entidades han condenado el luctuoso hecho producido durante las últimas horas y que ha causado una profunda conmoción. Recordemos que el teléfono 016 de lucha contra la violencia machista está operativo durante las 24 horas al día, los 365 días del año. Y la investigadora del Real Instituto Elcano, Carola García Calvo, cree que la amenaza a España por parte de Daesh no desaparecerá en los próximos años, pese a las derrotas militares de la organización. Cree que Ceuta y Melilla juegan un papel diferente en el envío de personas radicalizadas a Siria, tanto por el entorno como por un mayor número de generaciones de ceutíes de religión musulmana. Pese a las derrotas del autodenominado Estado Islámico en el ámbito militar, la amenaza no ha desaparecido, ni mucho menos para España, aunque la pretensión de reconquistar al andaluz no es nueva sino permanente. Lo considera así Carola García Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano, que ha presentado en Ceuta un libro junto con otros miembros de esa entidad que resumen la evolución del yihadismo en España desde los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Permanentemente en la propaganda de las organizaciones terroristas yihadistas vinculadas a uno u a otra matriz de terrorismo global, me refiero a Al-Qaeda o a Estado Islámico. Desde luego, además, pues por la posición geográfica de España, tan próxima al norte de África, pues es especialmente objetivo de las organizaciones yihadistas que operan en el norte del territorio africano. Y en este sentido, esto es también una constante. Ocurre desde el inicio del movimiento yihadista global, ¿no? Y es que no en vano, pues la península ibérica formó parte del pasado histórico del califato que pretende recuperar. Respecto al papel de Ceuta y Melilla es diferente el análisis al de otras regiones en España en cuanto a la partida a las zonas de conflicto de personas radicalizadas. La frontera con Marruecos, de donde han partido cientos de personas hacia Siria en los últimos años, y la mayor solera de la comunidad musulmana en ambas ciudades autónomas son los hechos diferenciales. Que en España es ahora cuando las segundas generaciones están emergiendo y se están ya consolidando. Claro, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con unas características sociodemográficas totalmente diferentes. Aquí hay ya cuartas generaciones, es decir, que ya la realidad es otra y, como digo, hay una población que ya ha alcanzado esta juventud que ya pertenecen a las segundas y a sus subsiguientes generaciones. En cuanto a los cambios vividos desde 2004, el que más llama la atención es precisamente ese, el de la radicalización de autóctonos. Carola García Calvo recalca que se habla de personas que o han nacido en España o se han criado en nuestro país procedentes de la inmigración y que presentan una seria crisis de identidad. Esto, dice, es el terreno donde la propaganda de Daesh hace mayor efecto. Estoy cerca a la cultura de mis padres o de mis abuelos, o por otra parte soy español, soy europeo, pero a la vez tampoco me siento al 100% percibido como un ciudadano de primera, con lo cual estas crisis de identidad suelen ser aprovechadas precisamente por los reclutadores yihadistas y el diseño de la propaganda yihadista se dirige a ellas precisamente para ofrecerles una respuesta que es muy sencilla. No eres español, no eres marroquí, no eres francés, tampoco me da igual, pakistaní, perteneces a la UMA, a la comunidad de creyentes, claro, por supuesto tergiversada. Considera fundamental el papel de los servicios de inteligencia. Admite también que los atentados en algunas partes de Europa tras las derrotas militares de Daesh no son una casualidad, sino un llamamiento de ese grupo terrorista a sus fieles para que atenten como y donde puedan. Y advierte que ninguna de las dos organizaciones terroristas han desaparecido. Es más, Al-Qaeda, según ella, ha aprovechado los últimos años para reorganizarse. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes. Cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 14 grados, máxima de 21. El viento comenzará soplando de poniente tendiendo a variable flojo a lo largo de la tarde.
y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 234. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.